La misteriosa leyenda italiana de Azzurrina. En la provincia de Rimini, más precisamente en Poggio Torriana, en la aldea de Montebello, se encuentra un hermoso castillo que, según una famosa leyenda, parece estar perseguido por el fantasma de una niña apodada Azzurrina. Según hemos podido saber por los relatos transmitidos, parece que su verdadero nombre era Gwendalina Malatesta, hija de un noble del siglo XIV. A diferencia del resto de su familia de cabello oscuro, Gwendolyn era una niña pequeña con cabello y piel clara. De hecho, parece que ella era albina. En ese siglo, las personas con características similares podían ser fácilmente acusadas de brujería. Por ello su madre trató de enmascarar el cabello blanco de la niña con hierbas tintoreas, las cuales en lugar de teñir de negro le atribuían reflejos azulados al cabello de la pequeña. De ahí su apodo. Debido a su albinismo, los padres de Azzurrina decidieron criar a la pequeña exclusivamente en el castillo, donde fue custodiada por dos guardias, Domenico y Ruggero, hasta que estalló una violenta tormenta en la noche del 21 de junio de 1375. La desaparición de Azzurrina. Aquella tarde la pequeña Azzurrina jugaba con un ovillo de trapos en una habitación del castillo, como solía hacer. Según el relato de los guardias, la niña parece haber perseguido su pelota hasta el fondo de las escaleras en la nevera subterránea. Los dos no se molestaron en seguir a la niña al sótano, ya que no tenía salidas secundarias, cuando de repente escucharon los gritos de Azzurrina. En ese momento los guardias se precipitaron al sótano, pero no encontraron ni rastro de la niña ni de la pelota. A pesar de las búsquedas en todo el castillo y las tierras circundantes, nunca se volvió a encontrar a la niña. Una variante de la historia cuenta que una fuerza invisible agarró la pelota de Azzurrina y la hizo rodar sola hasta el sótano. Tan pronto como supo lo que había sucedido, su padre, que estaba en batalla durante ese periodo, hizo ejecutar a Domenico y Ruggero. Desde entonces se dice que cada 5 años el fantasma de la pequeña Azzurrina vuelve a visitar el castillo. Orígenes de la leyenda del fantasma de Azzurrina. La leyenda de Azzurrina no tiene fuentes escritas. Es una historia transmitida oralmente durante más de 250 años antes de que alguien decidiera escribirla. En 1620 un párroco decidió mencionarlo en un libro sobre leyendas y folclore local, pero ninguno de estos ejemplares se ha conservado hasta el día de hoy. Algunos creen que el libro nunca pudo haber existido. Los documentos escritos que comenzaron a contar su historia parten del siglo XX. Desde 1990, con motivo del aniversario de la muerte de Azzurrina, algunos equipos de televisión han intentado grabar los sonidos del castillo para intentar ponerse en contacto con la desafortunada niña. 5 años después, las grabadoras reproducían la voz de una niña llorando. En el año 2000, la grabación recogió nuevamente un grito y quizás la palabra mamá. Una grabación de 2005 capturó una sola voz diciendo el nombre Alosio y un grupo de voces cantando una antigua palabra hebrea para el diablo, Belial. Las teorías sobre la muerte de Azzurrina. Según el escritor Leo Farinelli, un hombre que estuvo 20 años investigando la historia y contactando a Azzurrina a través de unos psíquicos. Según Farinelli, Gwendalina debería haber nacido en 1375 de Uguccione della Fagiola y Costanza Malatesta. En lugar de ser albina, parece que era rubia y de ojos claros, rasgo que hizo sospechar a Uguccione de su paternidad, ya que en el castillo había un guardia francés que se parecía a la pequeña. En esta versión de la historia, Azzurrina desapareció en 1383, a la edad de 8 años. Si esta teoría fuera correcta, sería fácil imaginar que la pequeña desapareció a manos del propio Uguccione, probablemente para ahorrarse la vergüenza sabiendo que no era el padre de la niña. A continuación les dejamos para que escuchen una grabación de una psicofonía en la que se escucha a Azzurrina. Fue grabada en 2005 durante una investigación. Cuéntanos en los comentarios qué opinas al respecto.
Espero les haya gustado este vídeo amigos. Si es así suscríbete, deja tu like y activa la campana para más vídeos de este tipo.